la fe, la certeza de lo que se espera. Nosotros, hermanos, y todos los que aún todavía tenemos fe, esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él ha dicho de que cuando se iba al cielo, que también volvería por nosotros. Por fe, si creemos en lo que el Señor nos ha dicho, pues lo veremos al Señor venir como Él se ha ido. Estamos seguros por la fe. Estamos convencidos de lo que nosotros no hemos visto irse al cielo al Señor, pero el Señor volverá y ahí lo veremos nosotros, todos nosotros. Esa es la convicción de lo que no hemos visto, pero lo veremos. Estamos seguros que lo veremos. Esa es la fe. En el Antiguo Testamento, muchos hombres como Abel, Noé, Abraham, alcanzaron. ¿Qué cosa alcanzaron? Dice su palabra, ellos alcanzaron en lo que han creído. Ellos escucharon la voz de Dios porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, no tendremos fe. Es por eso que tenemos que escuchar. Antiguamente, ciertamente, no tenían la Biblia que hoy día tenemos, los 66 libros entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si queremos que Dios nos hable, tenemos que escuchar de la Biblia lo que dice, lo que está escrito. Y hoy estamos escuchando. Y sabemos que el Señor ha de volver. ¿Cuántos estamos con esa fe de esperarle? ¿Cuántos estamos convencidos de que sí ha de volver y está cerca su venida, porque señales hay? Antiguamente, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. En el versículo 4 nos dice, Abel había ofrecido con fe, pensando que lo estaba haciendo, que lo estaba dando una ofrenda a Él. Pensaba en Dios y le daba a Dios. Y para Dios fue de su agrado. Por eso dice, Él hizo más excelente sacrificio que Caín. Caín, su hermano, pues
no ofrecía con fe a Dios. Él también sí ofrecía, pero no con fe. ¿Cuál de los dos agradaron a Dios? Caín, porque tuvo fe. Dice el Señor, su palabra, es imposible, dice, sin fe agradar a Dios. ¿Quién ha agradado? Abel. Es por eso que nosotros, para ofrecer a Dios nuestras alabanzas, para ofrecer a Dios nuestra adoración, tenemos que venir a la iglesia con fe. Que todo lo que estamos haciendo dentro de la iglesia, pues estamos haciéndolo para Dios y no para el hombre, para Dios. Gloria al Señor. Así nosotros tenemos que agradar a Dios, porque el que no tiene fe no agrada a Dios. Hablemos también de Abraham, de Noé. Noé estuvo en los tiempos del diluvio. El diluvio era el castigo a toda la humanidad en esos tiempos de Noé, porque el hombre se había corrompido demasiado. Todos los días vivían de mal en mal, como hoy día en el mundo está así, en la misma situación. La gente más preocupada en esos tiempos de casarse, más preocupada de edificar, más preocupada de sembrar, de trabajar, y se olvidaron de tener fe en Dios. Para ellos no había Dios. Para ellos Dios no existía. Y es por eso que la corrupción creció tanto que llegó a la presencia de Dios la corrupción. Así también en este mundo, como en aquellos tiempos de Noé, está subiendo la corrupción. Y un día el Señor enviará el castigo para los que no han tenido fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando el hombre tiene fe, puede obedecer a Dios. Entonces, ¿a qué nivel la humanidad en ese entonces, en los tiempos de Noé, llegó? A un nivel de incredulidad. La incredulidad es lo contrario de la fe. La incredulidad hace que el hombre se olvide de Dios. La incredulidad hace dudar al hombre, y que cuando escucha la palabra de Dios no cree, duda. Es por eso que, hermanos, en ese tiempo, cuando vivía Noé, Dios ha tomado una decisión de
eliminar de la faz de la tierra a todos los hombres, porque la tierra estaba maldecida por el pecado del hombre. Pero un solo hombre había logrado tener fe. Entre miles y miles de hombres, de familias, de mujeres, solo Noé. Noé escuchó a Dios, así como dice su palabra en el versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. A Noé le dijo: prepárate, voy a castigar a toda la humanidad. Prepárate y hazte, gloria al Señor, una arca. Y Dios le había dado a Noé todas las medidas para que haga el arca, por eso dice el arca de Noé. Noé tuvo fe en lo que le dijo el Señor, aunque Noé no le veía a Dios, pero escuchó su voz y tuvo fe. Por eso dice, hay que escuchar a Dios por su palabra. Esta es su palabra, hermanos, la Biblia. Entonces, Noé construyó en 40 días. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Y bueno, Noé tenía su esposa y tenía también sus 2 hijos y 2 yernas. 8 personas. Cuando terminó Noé de construir el arca, Dios le dijo a Noé: gloria al Señor. En el libro de Noé, en el libro de Génesis capítulo 7:1, Dios le habla al final, cuando ya tenía que venir el diluvio para que llueva 40 días y 40 noches sobre la tierra. Y dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Qué le ha dicho? Que solamente él tiene fe en Dios, y por su fe toda su familia se ha salvado. Por su fe de Noé entraron al arca y se cerró la puerta y empezó a llover. Llovía todos los días. Se inundaron los ríos, se unieron los mares. Seguía lloviendo por 40 días. Había subido el agua del pico más alto del mundo, 7 metros más. Y de esa manera había eliminado a la humanidad, a todos los que han hecho pecado,
A todos los que se olvidaron, a todos los que no tuvieron fe, murieron ahogados. No había, aparte de Noé y su familia, ni un sobreviviente más. Así se salvó Noé. Así también nosotros tenemos que salvarnos. El castigo de Dios ya viene. Ya el pecado de este mundo está llegando a la presencia de Dios. El pecado de este mundo, hermanos, es como, hermanos, aquellas aguas inmundas que tienen un mal olor. Cuando llega eso a la presencia de Dios, Dios toma decisión de castigar a la humanidad. Y ha de venir el castigo, hermanos, que nos da la revelación en Apocalipsis. Las copas de la ira de Dios. Pero hablamos de la fe de Noé, y se salvó Noé 8 personas, entre miles y miles que había en el mundo. Después de Noé hablaremos de Abraham. Abraham, ¿quién fue Abraham? El padre de la fe, como su nombre indica. El padre de la fe, ¿por qué? Como dice en el 8, versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham vivía, hermanos, en Ur, dice. Tenía su familia, tenía tíos, tenía tías, como todos tenemos familia. Yo tengo mi familia también, tíos, tías, una grande familia que me están viendo en todos los departamentos de nuestro país, en La Paz, en Cochabamba, en Potosí, en Sucre. Tengo familias. Pero ¿cómo será en esos tiempos de Abraham? Había mucha idolatría ya también. Adoraban dioses, se hacían ídolos, como hoy día se hacen ídolos a la mujer, ídolos a figuras de animales, ídolos pueden ser aquellos artistas en el mundo como de cine y televisión, que atrae a mucha gente. Son ídolos. En el mundo también aman más a los ídolos que a Dios. Así, en aquellos tiempos de Abraham, su familia de Abraham eran idólatras. Tenían varios dioses, como aquí, Virgen de Urcupiña, Virgen de Copacabana, Virgen del Socavón. En México, tan mentado idólatras a la Virgen de Guadalupe. Así era en aquellos tiempos de Abraham. Pero Dios ve la idolatría, que también es una incredulidad, hermanos, a la fe de Dios. Tenemos solamente un solo Dios. El Señor ha dicho, hermanos, en el Antiguo Testamento,
cuando se apareció a Moisés. Dios dice: fuera de mí no hay otro Dios. Yo soy el único Dios. Yo soy el que soy. Gloria al Señor. Y Dios, hermanos, vio a Abraham. Abraham no lo conocía, no sabía. Como en el mundo nadie sabe quién será Jesucristo. Han escuchado por lo menos decir en algún lugar: Jesucristo es el Señor. Se olvidaron. ¿Quién será? En aquellos tiempos de Abraham también, igual. Pero Dios miró a un hombre llamado Abraham y le dijo: sal de tu familia, sal de la ciudad donde vives, porque de ti voy a hacer una gran nación. Entonces, la fe, dice, habitó como extranjero en aquella tierra. Y cuando escuchó, obedeció a Abraham, sin saber a dónde iba a ir, sin saber por dónde le iba a llevar Dios, pero él obedeció. La fe en Dios también nos da obediencia a Dios. Y por eso es que, hermanos, Abraham tuvo 2 hijos. Abraham tuvo una esposa llamada Sara. Sara, una mujer que estaba con Abraham, pero era estéril. Cuando ya salieron de aquella ciudad, de aquella familia que eran idólatras, también salió su esposa, Sara. Y por eso, en el versículo 11 nos dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara no tenía hijos, no podía, hermanos, concebir, era estéril. Y sabemos muy bien que la mujer, dice, es una mujer completa, que dicen cuando tiene sus hijos. Y cuando no tiene hijos, se siente mal la mujer, se sentiría mal. Pero tenía fe también Sara, porque estaba con el hombre que puso su fe en Dios, porque estaba con el hombre que se había apartado de la idolatría, y tuvo 2 hijos, a pesar de la edad que tenía, 92, 91 años, ya anciana. Pero para Dios no hay nada imposible cuando hay fe. Dios le dio, dice, el tiempo, fuerza, fortaleza, le hizo volver joven en sus fuerzas, y se llegó a su marido y tuvo 2 hijos. Isaac.
El otro no era su hijo de Sara, era hijo de su sierva que se llamaba Ismael. Pero el hijo legítimo se llamó Isaac. De Isaac viene Jacob y de Jacob los 12 hijos. Ahí está, se formó un pueblo. Cuando Dios habla, Él es fiel, no es como el hombre. Los hombres nomás somos infieles, ni siquiera cumplimos a nuestra palabra. Hoy día decimos algo y mañana decimos otra cosa, pero Dios no. Así sacó a Abraham, a su esposa, y fue bendecido por el Señor Abraham. Entonces la fe en Dios es también bendición. A nosotros, a mí me ha sacado de mi familia como Abraham, a ti te ha sacado también. Y si tú tienes fe, Dios puede sacarte de tu familia, de aquella familia que está en la idolatría, de aquella familia que no tiene fe en Dios. Dios así nos llama. A cada uno de nosotros nos llamó. No es en vano. Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Con propósito le ha sacado a Abraham. ¿Cuál era el propósito? De hacer un pueblo de Él. Y que hoy día es un pueblo, hermanos, llamado Israel, que existe en la tierra. Israel, en Medio Oriente, donde está peleando ahora con los árabes. Ese pueblo es descendiente de Abraham. Habiendo transcurrido miles y miles de años, ese pueblo permanece. Otros pueblos desaparecieron porque nunca tuvieron fe en Dios. Pero este pueblo de Israel tuvo fe en Dios. Y por eso es que Dios es fiel a su palabra para proteger a su pueblo. Así el Señor nos protegerá también a nosotros si obedecemos a su palabra como Abraham. Y si no obedecemos, moriremos, porque moriremos en nuestros pecados. Después de Abraham, llegamos al Nuevo Testamento, donde eran pocos los hombres que tenían fe, porque la fe es de Dios, no es del hombre. Y si no tienes fe, estás en la parte negativa. Todo te irá mal. La fe es positiva. Dios te inclina a la parte positiva para que te vaya bien. Por eso es necesario tener fe en Dios. Pocos. Hemos hablado de miles y miles de años tan solamente de los que habían agradado teniendo fe en Dios. Entre muchísima gente solamente están Abel, están Noé, Abraham y también sus hijos Isaac y Jacob.
Y hoy día estamos sin fe. No tenemos fe en Dios. Pero la misericordia hace de que el Señor Jesucristo venga. Y cuando el Señor Jesucristo viene, ¿qué trae el Señor Jesucristo? Trae una gran esperanza de tener fe en Dios. No solamente uno, sino 12 hombres que le habían acompañado a él. 12 discípulos. Y después que el Señor hizo su sacrificio, después de 3 años de estar con sus discípulos y su pueblo que le escuchaba, hoy día tan solamente, hermanos, tenemos su palabra. Y Dios ha dicho, como a un discípulo llamado Mateo, como a un discípulo llamado Tomás, no Mateo, Tomás. Tomás era un incrédulo que después de la muerte del Señor resucitó y se apareció a los 12 a los discípulos cuando estaban bien cerrados en un aposento, y no estaba Tomás. El Señor se les apareció, les dijo: paz a vosotros. Y ellos se alegraron, estuvieron con el Señor, y después de estar el Señor con ellos, el Señor desapareció. Pero después vieron de que Tomás no estaba con ellos, y Tomás apareció después. Y le dijeron: Tomás, el Señor estaba con nosotros, ha resucitado. ¿Qué dijo Tomás? No creo. No creo, pero estaba con nosotros, nos ha hablado. No creo. Si no ven mis ojos a nuestro Señor, si mi dedo no entra a sus heridas y mi mano a su costado, no creeré. Así, hermanos, somos, no tenemos fe hoy día. Pero el Señor Jesucristo es tan bueno. Vio su incredulidad y nos ayuda. Tú tienes incredulidad. Hay momentos en que uno se aparta de Dios, ya la fe, hermanos, se extinguió. Ya no hay fe. ¿Qué viene? La incredulidad. Yo no creo. Escuchan la palabra de Dios, se dan la vuelta y dicen: no creo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el Señor, hermanos, cuando estaba Tomás y estaban los discípulos ya completo, apareció el Señor. ¿A quién se dirigió? Al incrédulo, que era Tomás. Tomás, le dice. Cuando Tomás lo vio, Señor, empezó a creer recién. Al incrédulo ayuda a Dios. Tenemos que dar gracias al Señor. Y le dice a Tomás:
Tomás, mira mis heridas, mira mis manos, mis pies. Trae tu dedo, vas a meter en mi herida. Mira mi costado, trae tu mano, vas a meter tu mano en mi costado. Así el Señor nos quita la incredulidad para tener fe en Él. Entonces, Tomás no pudo querer meter su dedo a sus heridas, su mano a su costado, donde un soldado romano con una lanza le había incrustado. Pero Tomás dijo: Señor, Dios mío, y se arrodilló. Señor, aparta de mí mi incredulidad. Tomás, porque me has visto, has creído. Más bienaventurados son aquellos que sin verme creen. Se estaba refiriéndose a nosotros. Nosotros no lo vemos al Señor Jesucristo, solo sabemos su nombre, pero creemos. No hemos estado con los discípulos presenciando los milagros, su sacrificio, su resurrección, pero nosotros creemos. Nosotros somos más bienaventurados que los discípulos. A nosotros nos dice. Gloria al Señor. De esta manera el Señor ayuda a los hombres incrédulos. Pero también el Señor, hermanos, se aproxima más a los que están empezando a tener fe. Tenemos poca fe. Apenas nos estamos acercando al Señor, apenas venimos a la iglesia, apenas estamos con qué ganas estamos abriendo la Biblia, pero tenemos fe. Como en Lucas capítulo 17 verso 5, el hombre ya no puede quedarse sin tener fe y que crezca la fe. La fe crece, hermanos. Tenemos poca fe, sí, pero crece la fe. ¿Quién nos va a dar si no es el Señor Jesucristo? ¿Qué dice? Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. ¿Quién aumenta la fe? Es el Señor Jesucristo. Entonces, hablemos con el Señor y le diremos que nos aumente la fe. ¿Él nos dará pruebas? Sí. Porque el Señor ha dicho: aunque tuvierais como un grano de mostaza, dice, y podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Pero eso es cuando uno tiene fe en el Señor, porque es el Señor es el que hace todo. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero para el que tiene fe, todo es posible, dice. ¿Cuántos dicen amén? Pedro
aquel discípulo que estaba tan bien con el Señor fue probado un día. Y por eso el Señor le dijo: tienes poca fe, pero esa tu poca fe fue probado. Mateo 14:31. Dios habla, hermanos, al que tiene poca fe. Entonces el Señor, o al momento, dice Jesús, vamos a leer desde el Gloria al Señor, desde el 29. Cuando lo vio Pedro estando en la barca al Señor venir por el mar, el Señor estaba andando, hermanos, como si nada sobre el mar. Y Pedro lo vio. Y Pedro, hermanos, no es que no tenía fe, tenía fe. Pero antes de ser probados, el Señor, hermanos, venía andando sobre el mar hacia ellos, hacia la barca. Ellos todavía se habían turbado y decían: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Y el Señor les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no temáis. Qué bueno es el Señor. Tengan ánimo, no temáis. Pero Pedro, hermano, había reaccionado, lo había reconocido al Señor Jesucristo. Entonces Pedro dijo al Señor: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, cuando estaba descendiendo Pedro de la barca, ¿tenía fe? Tenía fe. Descendió viéndolo al Señor y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Empezó a andar sobre las aguas Pedro viéndolo al Señor, porque estaba yendo hacia el Señor, pero tenía poca fe. Y después Pedro, al ver, dice, el fuerte viento que soplaba, tuvo miedo, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Sería algo escalofriante, estando sobre el mar, en las olas y viento, y dejar de ver al Señor. Se hundió. Si tenemos poca fe, podemos hundirnos nosotros también, estando yendo hacia el Señor Jesucristo, estando yendo en el camino que Él nos ha mostrado, porque Él ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pedro dejó de ver al Señor y tuvo miedo y se hundió. Al momento Jesús, hermanos, cuando estaba hundiéndose, porque Él dijo: Señor, sálvame,
Eso es lo que tenemos que decir los que tenemos poca fe. Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tenemos fe, pero poca fe. Nuestra fe tiene que crecer sin apartarnos del Señor. No te apartes de Dios. Tu fe aumentará. Aún en pruebas como a Pedro, Dios siempre estará con nosotros. No nos dejará, no nos desamparará el Señor. Gloria a Dios. Así, en los últimos tiempos en el que estamos, Hebreos 10:38 nos dice a nosotros, a los que creemos, hemos dejado la incredulidad, que es una duda. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Quién es justo? El justo. ¿Quién es justo? Los que creemos en el Señor Jesucristo, que ha dado su vida en la cruz por nosotros, somos justificados, porque el Señor ha venido para salvarnos por la fe. La salvación no es por obras, la salvación es por fe en el Señor Jesucristo. Entonces, el hombre vivirá en estos últimos tiempos por su fe en el Señor. Por eso nos dice el Señor en San Marcos 11:22. San Marcos 11:22, ¿qué nos dice el Señor? Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios hecho hombre. Tengamos fe en el Señor. Gloria a Dios. Entonces, estamos en estos tiempos finales. Creamos en su palabra del Señor, porque nos dice también, gloria a Dios, cuando venga, hermanos, los tiempos finales, dice que la salvación es para los que tienen fe en el Señor. Que la salvación es para los que perseveran en la fe. El que persevera, dice, hasta el fin, este será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Y de esta manera, hermanos, la fe es por el oír la palabra de Dios. Ustedes han escuchado. El Señor Jesucristo, hermanos, habla y dice que nosotros, si seguimos en el camino cristiano, que es el camino de sacrificio hacia Dios, tendremos mucha fe.
Acerquémonos al Señor. Pidamos a Dios. ¿No tienes fe? Pediremos: Señor, auméntame la fe. Necesito que me aumentes la fe. Quiero, Señor, creer en tu palabra. Creo en tus milagros, Señor. La fe, hermanos, salva. La fe, hermanos, sana. Como a la mujer. Gloria al Señor. Hermanos, que nos habla en el libro de Mateo, capítulo 9, 20, 22. La fe, hermanos, sana. ¿Cuántos estamos enfermos? Hay mucha enfermedad. Hoy día que se ha disparado los precios todo. Ya no puedes ir a la farmacia. Si antes comprabas un medicamento con 50 bolivianos, hoy día ha subido a 200. Ya no alcanzamos. Pero viviremos por fe. Su palabra dice así: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿Qué le ha salvado a esa mujer? Su fe. 12 años, flujo de sangre. Esa mujer estaba siempre botando su sangre de su cuerpo. La sangre, hermanos, del hombre es la vida. Pero cómo esa mujer ha sido castigada con esa enfermedad. Pero cuando el Señor Jesucristo, hermanos, estaba pasando, esta mujer aprovechó y dijo: tan solamente si tocare su manto del Señor, seré salva. ¿Salva de qué? De su enfermedad que le estaba azotando. La fe. La fe extrae, hermanos, el poder de Dios. Después, ¿qué sigue? El 23 de Mateo. O más antes, gloria al Señor, gloria a Dios. Decía, mientras en el 18, él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Le estaba hablando un hombre principal al Señor por su hija, que su hija acaba de morir. Pero su fe fue grande de este hombre principal. ¿Qué le dijo el Señor? Gloria a Dios. 9:19. Se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo, que la que hemos leído. Continuando. Pero dice, hermanos, el Señor a esta mujer de flujo de sangre que le había sanado, decía entre la multitud:
¿quién me ha tocado? Y los discípulos decían, Señor, todos te han tocado, todos. ¿Cómo puedes decir quién me ha tocado? Alguien me ha tocado, ha salido poder de mí. Y esa mujer que le había tocado el manto estaba sana, hermanos, y salva de su enfermedad. Entonces a la mujer se dirigió y le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Tu fe te ha salvado. ¿Qué cosa extrae, hermanos, la fe cuando tenemos en Dios? Su poder. ¿Quién tenía fe entre toda esa multitud? Solo una mujer. Nadie más. Nadie podía extraerle al Señor su poder. Entonces, con la fe extraeremos, hermanos, el poder de Dios. En estos últimos tiempos, vivamos por fe en el Señor. Vamos a orar, pedirle al Señor que nos aumente la fe para vivir por fe. Todo lo que el Señor nos habló, retengamos en nuestro corazón y practiquemos lo que hemos aprendido. Vamos a ponernos de pie y vamos a decir, Señor, tengo fe, pero me falta, Señor, auméntame. Señor mío, ¿quién, Señor, nos ayudará? ¿Quién, Señor, nos protegerá? ¿Quién nos sanará? ¿Quién nos salvará? Ayúdanos, Señor, te necesitamos, aumentanos la fe, porque la fe es de ti, Señor, no es de nosotros. Aumentanos. Aumenta, Señor, a tus hijos para, Señor, tener siempre esperanza de vivir en paz, porque solo así te podemos agradar. Sin fe es imposible agradar. Creamos en el Señor y sea de su agrado todo lo que hacemos. Gracias, Señor. Levanta a tus hijos, levanta a cada uno de ellos, Señor, aumentándoles la fe. Tengan la bendición de la fe. Por fe vamos a llegar al cielo. Por fe vamos a estar con el Señor eternamente. Nadie nos separará del amor de Cristo, porque tenemos fe en Cristo. Gloria a Dios. El Señor bendiga a todos ustedes, hermanos, y también a todos mis familiares y amigos que están en las redes sociales. Dios los bendiga y los aumente la fe para seguir viviendo y tener victoria en el Señor.
Dios os bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor.